Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, carrera de Trabajo Social. Materia: Trabajo Social y Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tema: Los derechos económicos, sociales y culturales a debate en un mundo globalizado. Docente: Doctora Soraya Carranco, PhD, Grupo número 2. Integrantes: Angie Carrión, Stephanie Cedeño, Angie Moya. Sexto semestre A, periodo académico 2021-2022. ¿Qué es la globalización? La globalización consiste en la incorporación de las diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial. El término proviene del inglés globalizatio, donde global equivale a mundial. Sin embargo, el concepto más adecuado en castellano sería mundialización, derivado del vocablo francés mondialisatio. También, la globalización es un fenómeno palpable desde el siglo XX y comienzos del siglo XXI, aunque se suele señalar su inicio mucho antes, en la era de los descubrimientos, con la llegada de Colón a América en el siglo XV y el consecuente proceso de colonización del mundo por parte de las potencias europeas, y se acentuó desde la Revolución Industrial en el siglo XIX. Ahora bien, ¿qué son los derechos económicos, sociales y culturales? Los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos de segunda generación y, por lo tanto, los estados tienen el deber de respetarlos y garantizarlos, adoptando todas las medidas de gobierno que sean necesarias. Los DECs se encuentran en diferentes instrumentos jurídicos internacionales que son obligatorios para los estados, como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDEX, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador. Consecuencias negativas de la globalización. La globalización ha generado que la brecha económica entre países ricos y países pobres crezca apreciablemente, pues factores como comercio exterior, movimiento de capital, desarrollo de tecnologías, entre otros, ha intervenido para que ocurra este suceso, conllevando con esto a la desigualdad, al incremento en casos de vulneración de derechos humanos. Para explicar las consecuencias negativas acerca de la globalización, se va a exponer tres grandes puntos en donde se abordan los cambios en diferentes escenarios. La migración ha aumentado sus niveles a nivel mundial tras el inicio de la era tecnológica e industrial, particularmente desde zonas rurales hacia las concentraciones urbanas. Estas movilizaciones se pueden dar por factores sociopolíticos, demográficos o económicos. El desplazamiento de estas personas provocó diferentes crisis, sea en servicios sociales, vivienda, salud, educación, trabajo, entre otros, pues el lugar de destino no siempre tenía las condiciones adecuadas para acoger a las personas migrantes. En cuanto al nivel tecnológico, la globalización sustituyó mano de obra no calificada, conllevando al aumento de desempleo y empleo informal. Además, afecta las condiciones de trabajo y con ello se genera un declive en la calidad de vida de la población productiva. De igual manera, esta situación origina una desigualdad por la falta de acceso a la tecnología. Un ejemplo de esto se observa tras el inicio de la emergencia sanitaria, pues algunos derechos como la educación, trabajo, se tuvieron que adaptar al entorno tecnológico. En este sentido, las personas que cuentan con recursos económicos tendrán el acceso a estos derechos. No obstante, el que las personas tengan estos recursos no implica un adecuado cumplimiento con sus derechos. El deterioro ambiental a escala global ha crecido en gran medida tras la globalización, pues el aumento de la producción de bienes y el consumo genera una serie de problemas que inciden en el correcto desarrollo del medio ambiente, desde la utilización de químicos en la industria textil hasta los inconvenientes que generan la cantidad de desechos plásticos y tecnológicos, por mencionar algunos, sin contar con la deforestación para la exportación de madera o el suelo. De igual manera, el aumento de turismo a lugares que anteriormente eran poco conocidos ha generado daños graves y en algunos casos irreparables en muchos ecosistemas. Esta contaminación ambiental genera cambios en su mayoría negativos dentro de distintas poblaciones, lo cual genera una grave vulneración a sus derechos.
Además, se modifica la forma de convivencia y su desarrollo dentro de la población afectada. La globalización, como se ha explicado, no es un fenómeno reciente, pues el comercio y los servicios financieros han estado en constante desarrollo y expansión. Este crecimiento eclipsó la economía de diferentes estados, pues la globalización conllevó a la dependencia de los mercados internacionales. Además, se generó un impacto en el campo jurídico de las naciones, pues este proceso implica la necesidad de generar leyes formales que incluyeran la protección del ser humano. No obstante, a pesar de estos hechos, a juzgar por los indicadores del desarrollo humano, la situación de los países pobres actualmente es mucho mejor que la que existía en los años de 1980 en grandes países. Esto se debe en gran medida a que los avances médicos y el mejoramiento de las condiciones de vida han aumentado considerablemente la esperanza de vida. A pesar de que la Declaración de los Derechos Humanos se dio hace más de 70 años y el mundo se desarrolle bajo un entorno tecnológico, las personas aún siguen demandando el reconocimiento de sus derechos para garantizar un correcto desarrollo dentro de la sociedad. Para esto, es importante que el Estado, junto con el apoyo de organizaciones, busque desarrollar diferentes políticas que garanticen el correcto desenvolvimiento de los derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales, provocando con esta intervención una correcta canalización de la globalización. Consecuencias positivas de los derechos económicos, sociales y culturales y un mundo globalizado. Ahora bien, cuando se escucha el término globalización, por lo general se lo asocia con acontecimientos negativos en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, dentro de un mundo globalizado se aprecian procesos históricos en el ámbito político, económico, social, cultural y tecnológico, lo que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, es decir, una aldea global. En este sentido, el hecho de que la sociedad avance significa un cambio en la concepción sobre los derechos económicos, sociales y culturales. En sí, los derechos económicos, sociales y culturales se aprecian desde diferentes momentos históricos, porque en este sentido se entiende que, con el pasar de los años, las necesidades básicas de las personas se empezaron a visibilizar, y de esta forma se entiende el porqué de la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales dentro de la vida de las personas. Si bien es cierto que el impacto ejercido por la globalización en aspectos de la economía, como es el mercado laboral, el comercio internacional, entre otros, también influye en el ámbito de la política, como es el caso de la instauración de sistemas democráticos, el respeto de las libertades y los derechos humanos. En este sentido, la globalización ha generado cambios en beneficio de los derechos económicos, sociales y culturales, porque los individuos han tenido un mayor acceso a fuentes de información sobre los derechos económicos, sociales y culturales, como es el caso de conocer sobre instituciones nacionales e internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, las cuales permiten a las personas saber qué hacer en caso de vulneración de derechos y comprender el respaldo que se tiene en cuanto al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. En cuanto a otro aspecto positivo dentro de la globalización y los derechos económicos, sociales y culturales, se tiene el hecho de poder comprender la importancia de los momentos históricos. En este sentido, se expresa la necesidad de que la sociedad comprenda la historia. Si bien es cierto, los avances de la globalización han generado desigualdades, pero también han promovido la creación de movimientos sociales que buscan prevalecer los derechos económicos, sociales y culturales de la sociedad y en especial de los grupos de atención prioritaria. En este sentido, la investigación sobre los derechos humanos es fundamental para conocer el origen e incidir en las consecuencias de sus violaciones, procurando mediante políticas públicas la inclusión de los grupos vulnerables, lo cual permitirá tener una mejora en su condición de vida. Es decir, la lucha constante de los movimientos sociales ha permitido cuestionar a las estructuras de poder y de esta forma buscar mecanismos o estrategias que permitan una igualdad de oportunidades para todos. Es necesario saber que
El reconocimiento internacional inicial de los derechos económicos y sociales parte de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Organización Mundial de la Salud, OMS. La Organización Internacional del Trabajo reconoció diversos derechos a los trabajadores en su Declaración de Filadelfia en el año de 1944, en la que afirmaba que todos los seres humanos tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud en el año de 1946 se declaró que el disfrute del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Estos derechos están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDEX, adoptado por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1966 y en vigor en México desde 1983. Finalmente, la globalización ha permitido que la incorporación de los derechos humanos y el reconocimiento por la dignidad humana sea entendida dentro de las sociedades y de esta forma se tenga el derecho a la igualdad y la justicia. Los derechos económicos, sociales y culturales conforman el pilar que sostiene el Estado social y democrático de derecho, en donde el ciudadano se posiciona como el centro y fin del sistema jurídico. El cumplimiento de estos derechos está íntimamente ligado con el grado de justicia de una sociedad, la cual ha sido considerada desde los primeros tiempos de la civilización como la mayor de las virtudes del hombre. La intervención de trabajo social. Como ya hemos visto, la globalización genera principalmente transformaciones culturales que suceden a partir del desarrollo tecnológico, científico y social. Estas transformaciones pueden tener como consecuencia la individualización, la fragmentación de las culturas y riesgos ambientales que se convertirán en los nuevos retos que trabajo social deberá enfrentar. Pero también la globalización tiene consecuencias positivas, como la expansión de las tecnologías y el uso adecuado de las redes sociales. Debemos tener en cuenta que la globalización está presente en todos nuestros entornos, tanto sociales como económicos. Por ello, trabajo social deberá adaptarse a estas nuevas realidades y buscar una transformación utilizando como herramienta para el desarrollo lo positivo que puede encontrar dentro de la globalización. Por ejemplo, el uso de las tecnologías en comunidades. Con el acceso a Internet se generan nuevos hechos sociales. Entonces, el uso responsable de las redes sociales puede ser usado como una herramienta para generar conciencia social en temas de derechos humanos y DESC, y así también para llegar a más comunidades. Es así que el trabajador social debe plantear nuevas estrategias, metas y objetivos de intervención para estas problemáticas. Se debe buscar conocer la realidad social para construir proyectos e intervenciones de transformación social para generar justicia, igualdad de oportunidades y bienestar social. Entonces, los desafíos de la intervención de trabajo social serán la búsqueda del bien común teniendo influencia en el modelo económico, político y en el uso de las técnicas de la ciencia. También la exclusión y discriminación social desde el reconocimiento de sus propias capacidades y desde los derechos fundamentales. La reconstrucción del tejido social y la comunidad política. El trabajo social debe contribuir a la construcción de una nueva base social. También la promoción de cultura ciudadana, proponer procesos de pertenencia y de identidad, al igual que la necesidad de plantear modelos educativos. Finalmente, promover un modelo de desarrollo sostenible como objetivo central de este será el desarrollo de las personas y de sus derechos humanos. Es por ello que se dice que trabajo social debe estar orientado a atender nuevos problemas emergentes. Aquello implica que deben abordarse desde una propuesta transformadora. En conclusión, trabajo social, al ser una profesión enfocada en la promoción del desarrollo social, el fortalecimiento de la sociedad y la libertad de las personas, tiene como eje fundamental el respeto de las diversidades y de los derechos humanos. De esta manera, la intervención crítica de trabajo social se relaciona con el ejercicio de los DESC,
supuesto que como profesionales nuestra intervención deberá basarse en el respeto de estos derechos para garantizar el desarrollo pleno de los individuos dentro de la sociedad y así disminuir la brecha de desigualdad que puede generarse a partir de la globalización. Asimismo, por medio de nuestra profesión, exigir a las autoridades estatales el cumplimiento de dichos derechos fundamentales, además de una activa participación en espacios políticos donde se generen nuevas políticas públicas que concreten el respeto del Estado hacia estos derechos.